Hola, ya hemos vuelto. Hoy toca el tema lumbar. Una cosa importante que os olvidé de deciros es que la columna vertebral tiene tres curvas. Una cervical, otra dorsal y otra lumbar. Hablamos de lordosis cervical, sifosis dorsal y otra vez una lordosis lumbar. A nivel cervical ya hemos visto que la musculatura también la puede rectificar y dejar la columna totalmente recta, lo que sería una delordosis cervical, pero dejamos ya las cervicales. A nivel lumbar tenemos 5 vértebras lumbares, que podéis contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, todas separadas otra vez por los discos. Luego tenemos el sacro, parte posterior, que formaría el pompis, el culo, y el coxis, pequeño hueso articulado al final de la columna. Luego vienen las caderas, que formarían entonces ya toda la zona pélvica. A nivel de las lumbares podemos tener una hiperlordosis. Una hiperlordosis sería una acentuación de la curva que sería también problemática porque iría comprimiendo los discos, incluso los nervios que tenemos otra vez a nivel lumbar, como a nivel cervical, que os enseñé el otro día, y podría provocar algunas patologías de más. Lo importante a nivel de las lumbares es tener un buen equilibrio entre la parte anterior y la parte posterior, que sería los abdominales, conocidos, rectos anteriores, oblicuos, transversos, y luego la parte posterior, que tiene que estar en equilibrio con la parte anterior. Se trataría de los paravertebrales lumbar, de los cuadrados lumbares y luego los isquiotibiales, que también interfieren muchísimo en la lordosis lumbar. De hecho, ya veremos más adelante que esos isquiotibiales son responsables de la mayoría de las lumbalgias mecánicas, que es una patología simple. Ahora entramos en patología simple de las lumbares, lumbalgia mecánica, por un problema que tenemos de acortamiento de los isquios tibiales, muy presentes en los futbolistas, los deportistas en general y la gente que hace poco deporte. Es el hecho de no poder levantar la pierna, por ejemplo, en esa altura, que sería una relativa elasticidad de isquiotibiales, que mucha gente no se puede tocar la punta de los pies y eso nos indica una rigidez de isquiotibiales. Luego, en las patologías agudas también de las lumbares, tenemos una posible pseudociática. Aparte de la lumbalgia mecánica, la pseudociática sería una contractura importante del piramidal, que vendría a parar en el cachete, en el centro del cachete, de lo que es el glúteo mayor, un punto muy doloroso, que es un músculo muy pequeñito, en forma de triángulo, que nos baja de la cadera hacia el fémur, en el cual hay un pequeño agujero. En ese agujero pasaría el nervio ciático, que si hay mucha compresión, mucha contractura, nos puede dar una ciática o pseudociática. No es una ciática real, visto que no hay compresión por una posible hernia discal, como es el bultito rojo que veis aquí. Las patologías estructurales o las más complejas a nivel lumbar serían pues protusiones, hernia discal, una fisura o una fractura de lumbar, por ejemplo, un accidente de coche, pero ya sería muy grave porque hablaríamos de una paraplegia, en una persona que va en silla de rueda. Y aparte de esto, pues yo creo que la musculatura, que ya la conocéis, abdominal, transversos, paravertebrales, cuadrados lumbares, pueden generar lumbalgias mecánicas con contracturas y eso lo vamos a ver directamente en práctica. Así que adelante para la práctica. Y aquí tenemos la parte práctica. Como os lo decía antes, fijaros, la paciente está boca abajo, la lordosis lumbar, que hemos reducido un poquito poniendo una toalla por debajo de la pelvis, así podemos trabajar con las vértebras un poquito más estiradas, un poquito más abiertas. Así que vamos a trabajar sobre todo en caso de una lumbalgia mecánica, que es la más frecuente en nuestra profesión, toda la parte muscular que hemos comentado antes. Cuadrado lumbar, paravertebrales, pequeños músculos que tenemos entre vértebra y vértebra, que se pueden contracturar tanto que pueden crear una compresión que no nos va bien a nivel de los discos, que a la larga pues pueden generar algún desgaste, alguna discopatía. Entonces, aquí tenemos el cuadrado lumbar justo encima de la cresta ilíaca siendo aquí la parte de arriba de la cadera,
y vendría a parar al sacro en la parte central. El sacro, ese hueso triangular que hemos visto en la parte baja del todo de la columna, que es una zona muy álgica en las personas pues, que pueden trabajar con peso en la obra o que arrastran pues, temas de peso también en el trabajo, como pues, en los supermercados o incluso pues, los deportistas que levantan mucho peso en los gimnasios. Hay que trabajar bien todos los paravertebrales, pequeños músculos que hay entre vértebra y vértebra, como hemos dicho, y los cuadrados lumbares de ambos lados. Hablamos de un masaje profundo, llegando realmente a la inserción de los músculos, arrastrando fibras, estirándolas, activando la circulación igual que hicimos en las cervicales, para que el músculo reciba más sangre y se vaya relajando, aumente la temperatura de las mismas fibras. Masaje bien profundo y abriendo un poco las vértebras a nivel lumbar, de las dorsales hasta el sacro. Luego bajaríamos en el famoso piramidal, que os decía antes, en ese punto álgico en nivel de las fibras del glúteo mayor, que también seguramente aquí tenemos demasiada tensión, pero no llegaría a ser la pseudociática que hemos hablado antes. Evidentemente, en caso de tener una hernia o una protrusión discal, nunca tocamos los discos para no generar más inflamación, pero esas hernias o protrusiones, al salir de su cápsula líquido del disco, se podría generar una compresión directamente al nervio ciático que nos baja en la pierna. Hablando de ciática, pero también podemos tener una cruralgia, que sería una lesión un poquito más alta, y bajaría el dolor en la parte frontal de la pierna, en el cuádriceps. Es menos frecuente que una ciática, que una lombociatalgia, palabra técnica, pero también existe. Siempre bien profundo, y cuando aparece ya un poco de hiperemia, ya estamos llegando ya a una activación profunda de la circulación. Evidentemente no son masajes que se duerme nadie, no son masajes suaves, hablamos de profundizar todas las maniobras hasta llegar a la inserción. Evidentemente, la paciente sigue respirando. Vale. A nivel del piramidal también podemos usar el codo. Es más doloroso. Ahora seguramente hace mala cara por debajo en el agujero, pero no pasa nada porque sabe que es por su bien. Movemos un poquito caderas. Ahí. Moviendo un poquito sacro y cadera. Rotaciones internas y externas. Siempre manteniendo la columna en el punto central. Muy bien, hasta podemos hacer un poquito de tracción. Va muy bien para estirar ya toda la cadena posterior. Y la sacroiliaca, que sería la articulación entre el sacro, ese hueso triangular, y la cadera. Tanto el coxis como la sacroiliaca son articulaciones que son casi inmóviles, no hay movilidad, muy poquita, y podrían ser muy dolorosas en caso de inflamación, como por ejemplo las artritis, las patologías más reumatoideas. No hemos hablado antes de las patologías crónicas, evidentemente también entraría a nivel lumbar, igual que las cervicales podemos tener pues artrosis, artritis,
patologías ya de desgaste por la edad o por la acentuación de esfuerzos durante muchos años. Muy bien. Así que esa es la terapia manual profunda, que necesitan muchísima gente. Evidentemente el tema de llevar faja, en caso de estar muy tocado, de estar muy dolorido, para poder seguir trabajando, se puede hacer, pero muy pocos días, para no generar una atrofia muscular, que sería que vaya bajando un poco de volumen y de tono muscular, toda esa musculatura paravertebral, porque evidentemente al estar sujeta por la faja, no trabaja y podríamos adelgazar la musculatura. No nos interesa, visto que la musculatura la tenemos que incluso tonificar con los ejercicios que luego podemos hacer. En otro episodio le daremos también para hacer abdominales, para hacer paravertebrales lumbar, para reforzar esa faja y crear una faja muscular propia. Al lugar de llevar una faja con velcro, la llevaríamos siempre encima, porque sería nuestra propia musculatura. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los estiramientos, ya que la terapia manual ya se ha demostrado. Ok. Bueno, ahora tenemos la parte de estiramientos. Estiramientos o manipulaciones que vamos a hacer con el otro paciente, que también tiene un poquito de hiperlordosis y los isquios muy cortos, como hemos dicho antes, que los isquios cortos pueden provocar una hiperlordosis o lumbalgia mecánica asociada. Entonces, para probar los isquios, levantamos la pierna sin que la otra se levante, ¿veis? De aquí no pasa. De aquí no pasa cuando tendríamos que llegar con cierta facilidad a 90 grados. Aquí es donde intervengo yo, cojo la pierna, bloqueo la cadera, cojo la punta del pie y estiro un poquito. Ya lo va notando, pero va respirando. Va respirando, 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 y acentúo un poquito, aguantamos unos cuantos segundos y descansamos. Ya vemos aquí unos isquios bastante cortos, jugador de fútbol, de básquet, de pádel. Pero bueno, es el problema de la mayoría de los entrenos que no se dedican lo suficiente a estirar. Dedicamos mucho a lo que es la práctica deportiva, a la rentabilidad, la potencia, el chut, el resultado, pero la parte práctica, la parte física, la preparación de la musculatura y sobre todo su recuperación después del entreno, después del partido, no se está haciendo lo suficiente. Entonces vamos a estirar un poquito más lo que es glúteo y la parte posterior de la pierna, bloqueando siempre la pierna contrapuesta. Muy bien. De una en una, respiramos. Muy bien. Y ahora las dos, para generar una hiperlordosis lumbar, aquí lo que hacemos es un estiramiento de todos los paravertebrales de las lumbar. Muy bien. Estiramos un poquito de un lado también y del otro lado. Respira, 2 y 3. Muy bien. Aquí el tema del piramidal, que decíamos antes que podría ser responsable de la pseudociática, repito, hablamos de estirar en diagonal, parte de fibras posterior del glúteo y el piramidal en el centro de él. Giramos la cabeza para allá, bloqueamos la otra pierna y es un estiramiento muy potente, pero muy doloroso, pero muy efectivo. Varios segundos y descansamos. Podemos incluso acentuar ese estiramiento que vamos a repetir. Aquí, labrar el brazo y cogemos de la cabina. Aquí está. De esta manera bloqueamos la parte superior del tronco y podemos acentuar el estiramiento todavía más. Muy bien. El otro lado sería similar. ¿Vale? Ahora vamos a enseñar 3 estiramientos. Siéntate. Estiramientos de los
isquios de las dos piernas a la vez. Piernas bien planas, sin que se levanten las rodillas. La punta de los pies hacia la cabeza. Los brazos delante y arriba. Nunca ir para abajo. Todo el mundo tiene tendencia en hacer estiramientos tirando las manos hacia la punta de los pies, a quien más se puede tocar la punta de los pies, pero no es correcto. Nos hacemos daño más bien la lumbar. Arriba, delante, piernas bien pegadas, punta de los pies hacia usted. Muy bien. 10-15 segundos, bien, cada estiramiento importante y descansamos. ¿Vale? Nos estiramos, podemos hacer otro estiramiento. Aquí cogemos las rodillas con las manos y las tiramos hacia el pecho, siguiendo respirando, Venga, hacia el pecho, el mismo estiramiento que yo he hecho antes. Venga, tira hacia ti. Muy bien, sin levantar demasiado el pompis, aquí estiramos todo lo que son glúteos y lumbar. Y descansamos. Iríamos a parar al piramidal de antes, aquí, giramos del otro lado de la cabeza, y él mismo se puede estirar de esta manera en el suelo. Muy bien. Aprovechamos, ponte de pie. Muy bien. Para estirar los isquios de pie, pondríamos esa pierna aquí arriba. Muy bien. Muy importante, que él no lo va a conseguir. Se pone recto, la punta del pie de abajo siempre paralelo al de arriba. Muy bien. Pierna bien estirada, rodilla bien estirada y la punta del pie haciendo. Iríamos a buscar con las dos manos arriba, pero no se puede. Entonces, estiramiento del piramidal, pero de pie. Haz como yo. Aquí arriba. Muy bien, rodilla hacia el ombligo. Y aquí iríamos a parar delante. Muy bien. Aquí nos dejamos caer un ratito, lo más que podemos, y aquí sí que notamos tirantez en toda la parte del glúteo y del piramidal. Y te puedes incorporar. Muy bien. En otro episodio lo que podremos hacer también es un trabajo abdominal para fortalecer lo que es la pared abdominal, lo que es el transverso, los rectos anteriores, para que haya una buena retroversión pélvica. Porque si los abdominales están un poquito fofos, tenemos tendencia a hacer una hiperlordosis y para retensar esa parte, para hacer una retroversión pélvica, mejorar la abertura de vértebras en la parte posterior tensando abdominales. Pero siempre equilibrio entre abdominales y isquiotibiales, muy importante. Pues ya estamos para hoy. Las lumbares es un tema importante, las cervicales también, pero quería acentuar todo el tema de estiramientos porque son muy importantes para mantener una buena elasticidad, una buena dinámica pélvica y evitar problemas de lumbares que pueden dejar cualquier persona clavada. Hasta la próxima. Bueno, la próxima vez intentaremos dar un pequeño vistazo, no será tan amplio, sobre el tema dorsal. El tema dorsal es importante, sobre todo el tema de escoliosis y tal, todo y que interviene lumbar y cervical, pero la dorsal es un tema más bien de postura, más bien de posturas continuadas, de trabajos sedentarios, y ya entraremos un poquito en los detalles anatómicos, de ejercicios, de estiramientos. Y si os ha gustado lo de hoy también, evidentemente, me dais un like y suscribiros otra vez. Venga, hasta luego.